Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todo el mundo. Hoy traigo la charla de título La ciencia y la literatura. Es un poco la línea de investigación en la que me he metido en estos últimos tiempos, tras haber hecho el máster aquí en la UCLM de Letras y Humanidades, allí en Ciudad Real. Y bueno, tiene un poco de relación. Bueno, a nivel personal todo esto surge porque... Entonces, a nivel personal esto surge porque cuando ya acabé, digamos, esta primera etapa en la UCLM y estuve dando clases varios años en institutos de secundaria, pues me surge el gusanillo de investigar y demás, y como yo también me gustaba escribir, sobre todo de ciencia ficción, porque claro, yo soy físico porque de pequeño leía libros de ciencia ficción, entonces todo eso pues hace que uno sienta interés por la ciencia y tenga interés pues por las cosas de la física, la astronomía y los viajes espaciales y todas estas cosas. Y luego pues desde mayor, ya estando ya de postdoc en Berlín y demás, pues con esto de la autopublicación en Amazon, que es tan fácil subir el archivo y ya puedes ponerte a vender libros. La verdad es que prácticamente todo el mundo puede tener ahora un libro así gracias a internet. Pues bueno, me surgió pues lo que yo siempre quise hacer, que era publicar libros de ciencia ficción, pues lo pude hacer fácilmente. Pues nada, pues yo ya había publicado algunas cosas, estaba también trabajando en una novela y surgió pues el interés de seguir investigando algo, pero más en la rama de las humanidades, realmente más en literatura alemana. Entonces contacté con un profesor que está aquí en España desde un montón de años, Christian Hagedorn, que es profesor de la UCLM de lengua alemana, y él me orientó hacia el tema de la ciencia y la literatura. Entonces, bueno, a partir de un material inicial, pues yo ya empecé a investigar y demás, y me di cuenta que hay mucha relación, es decir, es algo lógico si lo pensamos. La ciencia tiene una gran importancia en nuestras vidas, de hecho, este evento lo hacemos para divulgar ciencia. Entonces, ¿cómo una cosa tan importante, la luz eléctrica, toda nuestra tecnología, cómo no va a influir también en los escritores? Por no hablar de que muchos escritores también han empezado sus carreras pues haciendo ingeniería, haciendo medicina, y en algún momento dado pues descubren que lo que ellos quieren hacer es que escribir, y escriben. Pero lo que no nos damos cuenta es que muchas veces estos escritores trasladan sus conocimientos científicos a las propias novelas, pero no tiene por qué ser necesariamente ciencia ficción, como lo vamos a ver ahora. A ver, aquí. No tiene pie, o sea, el enlace sí, pero no. Yo paso, si me dice, bueno, si prefieres Bueno, pasar tú. aquí vemos los 4 objetivos fundamentales que tiene esta charla. En primer lugar, el término Science Fiction. No confundir con el término anglosajón Science Fiction. Ahora lo vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Luego, esta relación entre literatura y ciencia, ¿cómo es de antigua? Eso lo vamos a ver también aquí ahora dentro de un momento. Luego, otra cosa que todo el mundo ha escuchado, el debate de las dos culturas. ¿Tú eres de ciencias o de letras? Eso es una cosa muy común, que uno se catalogue en cualquiera de esos dos mundos del conocimiento. Y luego vamos a explicar un poco todo de lo que hemos hablado antes, el debate de las dos culturas, la influencia de la ciencia en la literatura, los científicos como motivo literario, pues aplicado a una novela contemporánea, a un bestseller, que es la medición del mundo del autor alemán Daniel Kehlmann. A ver. Que ya... vale. El término es Science Fiction. Bien, fue acuñado por este hombre, Karl Djerassi, escritor, dramaturgo, pero que también era científico, es químico. De hecho, fue el que patentó la píldora anticonceptiva. Y entonces este hombre, que también hizo este tipo de novela de Science Fiction, lo definía como aquel tipo de literatura donde la ciencia actual, o más o menos abarcable, incluso aunque fuera en los límites de la ciencia, pero que fuera ciencia reconocible, que no fuera ciencia especulativa o que aludiera
a leyes de la física no se han descubierto, como la ciencia ficción de los viajes espaciales y todo eso, tengamos esa clase de ciencia que podamos reconocer. Luego también los científicos son personas con sus motivaciones, sus personalidades, sus caracteres y que además tienen un mundo profesional, un mundo académico en el que se mueven, están en la universidad, en los centros de investigación, hay unas jerarquías, tienen una carrera investigadora muy larga, la presión por publicar, la presión por obtener financiación para sus investigaciones, etcétera. Y todo eso son motivaciones que a la literatura le dan, porque son, al fin y al cabo, la literatura se basa pues muchas veces en desarrollar caracteres, personajes en base a unas motivaciones. Luego también, ¿qué nos diferencia la ciencia ficción? La ciencia ficción, bueno, tenemos esto de las máquinas del tiempo, los robots que se revelan, los viajes espaciales, todo eso lo tenemos nosotros en mente. Mientras que aquí pues es, digamos, una ciencia más de andar por casa, pero que es reconocible como ciencia actual nuestra. Seguimos. Bueno, uno puede pensar, bueno, esto de la ciencia y la literatura pues no es muy antiguo, pues puede venir desde la Revolución Industrial, uno pues se puede acordar de Mary Shelley, de Frankenstein o el moderno Prometeo, y dice, vale, eso es del principio del XIX, pues más o menos por ahí puede empezar toda esta historia. Luego viene Julio Verne, H.G. Wells, y luego toda la ciencia ficción más o menos actual que conocemos. Pues no, o sea, toda la influencia de la ciencia y la literatura es tan antigua como la misma literatura. Es decir, en el poema de la Ilíada ya hay referencias a la ciencia médica del momento, sobre todo porque le hacían heridas de guerra muy importantes y se veían descripciones de esas heridas bastante descriptivas. Me parece recordar que habla de la cótila, que es como una cavidad en la que un hueso inserta otro hueso. Pero es que también, mientras que siglos después de la Edad Media se creía la generación espontánea, de que salían los gusanos ahí de la carne en descomposición porque era lo que le hacía, era lo que pasaba cuando uno dejaba carne ahí al aire, ya en la Ilíada decían, cuida de que no le entren, de que la mosca no vaya a la herida abierta, porque si no luego saldrán de ahí los gusanos. Es decir, ya los antiguos griegos sabían que las larvas de los gusanos salían de la carne, pero porque previamente la mosca había ido ahí. O sea, eso es conocimiento científico, o sea, conocimiento científico de observación, pero que los antiguos ya lo conocían. O también hay una escena de Aristófanes, una comedia griega que se llamaba Las nubes, donde hablan del cristal de roca. El cristal de roca eran las primitivas lentes, o sea, una lente esférica, la tallaban con cuarzo, con cristal de roca, y le decía un protagonista a otro en esta obra de teatro, está ahí fulanito que tiene ahí en mi contrato, o un contrato de préstamo o algo así similar, trae un cristal de roca que voy a aprovechar ahora que con la luz del sol lo enfoco sobre el contrato y lo quemo. O sea, y estamos hablando de una comedia griega del siglo III o IV antes de Cristo. O sea, pensamos que los conocimientos científicos es algo muy moderno, pero no, o sea, ya viene desde la antigüedad. Y todas estas referencias de la ciencia y la literatura, pues este hombre, Xavier Durá, lo ha resumido, lo ha recopilado en el libro La ciencia y la literatura. Este hombre es químico de formación, pero luego se acabó doctorando en periodismo y dedicándose al tema de la divulgación científica. Entonces, en este libro, pues toda esta referencia a la Ilíada y otros muchos autores, porque también Shakespeare metió referencias científicas, Cervantes, Balzac, Edgar Allan Poe, Thomas Mann, etcétera. O sea, hay desde todos los autores, muchos autores a lo largo de la historia de la literatura tienen referencias científicas, hasta llegar a autores modernos que se han dedicado al tema, Daniel Kehlmann, como vamos a ver, David Lodge, Carl Djerassi, el que vimos antes, y otros cuantos más que últimamente escriben sobre la ciencia y la literatura. Seguimos. Bueno,
Aquí hay un cuadro, no se ve muy bien, creo que es de cuando cogían una campana de aire, metían un pájaro, sacaban el aire y el pájaro se moría. Pues era, digamos, la divulgación científica que se hacía en el siglo XVIII o XVII. Hoy, por suerte, no hacemos esas cosas con los pobres pájaros. Nos reunimos aquí, nos tomamos una cerveza mientras escuchamos todas estas historias. Pero claro, cuando uno piensa en la imagen que tiene la sociedad de los científicos y de la ciencia, a través de la ficción nos entra la pregunta, es decir, bueno, ¿qué imagen damos los científicos, los descubrimientos científicos cuando uno ve películas, ve series de televisión o incluso la misma literatura? Pensemos, por ejemplo, en Parque Jurásico. Ahí se pone, ahí un empresario así le da por clonar a animales extintos, los dinosaurios, dice, va, cojo aquí unos cuantos científicos, sacamos aquí el ADN, hacemos un parque, aparte de traer a la vida a estos animalitos que parece que no tienen peligro ninguno, además traigo aquí a mis nietos porque esto es súper seguro. Claro, ahí es una confianza excesiva en la ciencia, en que nada vaya a salir mal. Y sí, o sea, uno antes de ponerse a clonar animales que miden 10 metros de alto y son carnívoros, pues tiene que pensar un poco en las consecuencias de sus actos. Entonces, claro, pues pasa lo que pasa, pues las cosas se descontrolan en el parque y claro, la película es muy entretenida, pero al final la imagen que da de los científicos es como una serie de personas irresponsables que se dedican a clonar dinosaurios así sin ton ni son. Y entonces, claro, pero esto no es solo de una única película, es mucha la ficción. Entonces, esta académica australiana, la doctora Rosalind de Haines, pues recopilando toda la imagen de los científicos a lo largo pues prácticamente desde la literatura medieval hasta las series y películas del siglo XX, pues sacó estas 7 tipologías básicas. Pues el malvado alquimista, científico noble, el ingenuo, luego está el investigador inhumano, el aventurero, el científico loco o el científico indefenso, aquel que lanza un descubrimiento y los malvados empresarios pues se lo quitan y ya no tiene control sobre su descubrimiento, o el científico loco pues que crea un supervirus que nos va a matar a todos, etcétera, o aquel científico ingenuo que vive en su torre de marfil y que si no fuera porque tiene ahí a su madre que le lleva la comida, pues prácticamente se moriría de hambre. Entonces, pues parece así que son unos estereotipos muy básicos, pero realmente esta investigadora ha sacado que básicamente casi todo se puede encontrar en estos 7 tipos. No son tipologías puras, uno se puede encontrar una novela, una película, pues algo que comparta no todas las características, pero sí la mayoría de uno de estos tipos básicos. Otra cosa que también quisiera hoy así destacar es lo académico en la literatura. O sea, es también un subgénero llamado la novela de campus. Estamos aquí los científicos, además muchos los profesores, pues hay muchas novelas que tratan nuestras miserias y cotidianidades del día a día, que si estamos, que si vamos a un congreso, que si luchamos por financiación, que si lo que me cuesta publicar la tesis, que si me enfado con menganito o fulanito me ha vetado, o sea, un montón de cosas, pero que al ser, aunque sean pequeños dramas, pero da pie pues eso, a este tipo de ficciones o de novelas donde vemos toda la jerarquía de los investigadores, y bueno, uno es catedrático, otro profesor titular, así todas estas cosas que surgen, consenso científico, la presión por publicar, que este año no llego a publicar este artículo, que no sé qué, no sé cuánto, la carrera científica y bueno, luego los congresos, los viajes, también da pie en este tipo de novelas pues a que después del congreso, que bueno, que ha podido ser más o menos interesante, has podido encontrar cosas
de tu investigación que te hayan servido, pero luego está la visita cultural, te vas de turismo por la ciudad, que suele ser pues lo típico, París, Roma, Londres, este tipo de ciudades donde se celebran los congresos científicos, acaba luego la cena de gala, pues te tomas unas cuantas copas de más, acabas hablando con un australiano, con un japonés y con un finlandés, y al final acabáis todos juntos en un karaoke a las 5 de la mañana cantando. Pues todo esto, porque al fin y al cabo los científicos pues son personas también. Pues se trata en este tipo de ficciones, o sea, es algo, es un subgénero. Un subgénero que merece la pena ser tratado en esta temática de la literatura de tipo científico. Bueno, el debate filosófico de las dos culturas. Aquí llegamos a la pregunta de siempre: las ciencias, las letras. Yo me he educado por ciencias, yo soy más de letras. Pues bueno, esto se introdujo en el debate intelectual por el académico Charlie Percy Snow, donde, claro, él en una charla de 1959, las dos culturas y la revolución científica, donde él argumentaba, dice, si es muy difícil encontrar un científico que no haya leído nunca Shakespeare, bueno, él es porque él era americano, entonces claro, allí Shakespeare, pues los planes de estudio se estudia, como aquí decir, pues alguien que no haya leído algún texto de Pérez Galdós o de Cervantes, cuando a todos nos lo han puesto en el colegio, entonces pues una cosa así similar. Pero en cambio, pedirle a un humanista que describa la segunda ley de la termodinámica, eso ya cuesta más. O sea, ya encontrar a un humanista o alguien de letras que te describa la segunda ley de la termodinámica es más complicado. Entonces, claro, esto generó una gran polémica en su momento. Claro, los de letras se le echaron al cuello y claro, pero se metió ahí en el debate filosófico y en el debate científico y ha seguido hasta ahora. Y entonces, bueno, ahí ya en el debate académico pues se intenta en cierto modo superar esta división y que estas dos esferas del conocimiento pues traten de volver a internacionarse la una con la otra. Y también en este tipo de novela de temática científica aparece, se puede dar el caso de una investigadora de letras que conoce a alguien que es más bien del mundo de la ingeniería, aparecen los libros de David Lodge y demás, y es también, pues claro, un motivo, como hay confrontación en la vida real entre lo de ciencia y de letras, pues es normal que eso se traslade también a la ficción. Y es un tema que también aparece. Bueno, para hacer toda esta investigación, pues si lo hacemos desde unos estudios literarios serios y demás, pues el campo de estudio de estos temas suele estar enfocado dentro de la literatura comparada. La literatura comparada es una rama de la literatura, de los estudios literarios, donde se trata de comparar diferentes autores para tratar de encontrar sus nexos y sus similitudes. Además, dentro de la literatura comparada hay un campo de estudio específico que es la tematología. Es lo mismo, comparar temas similares en diferentes autores o incluso un único tema dentro de un autor. Como ejemplo, voy a traer el análisis de un libro, La medición del mundo, de Daniel Kehlmann. Ahora voy a hablar un poquito más del autor y del libro, donde vamos a ver todas estas cosas. Es un libro donde todo esto del tema de la ciencia se ve muy claramente, porque al cabo se trata de sus dos personajes principales son Carl Friedrich Gauss y Alexander von Humboldt. Tenemos los temas de la ciencia y vamos a explicarlo ahora un poquito más adelante, pero antes vamos a centrarnos un poco en el autor. El autor es un bestseller alemán, es un escritor relativamente joven, bueno, tiene ahora ya 50 años. Estudió en su infancia, pues estudió en Viena. Publicó en 1997 su primera novela, aunque realmente su éxito realmente internacional le llegó con La medición del mundo, Die Vermessung der Welt. Vive como escritor independiente entre Viena y Berlín. A ver, sigo.
Aquí tenemos unos ejemplos de algunas de sus principales novelas. Algunas, la mayoría se han traducido al español, otras, pues las más recientes todavía no ha dado tiempo a traducirlas. Pues tenemos La medición del mundo, Joy Kaminsky. Bueno, suena un poco raro decir el Joy Kaminsky, que también se dice así en alemán, Ich Kaminsky, porque es una novela que critica mucho el mundo del arte, un poco la impostación, todo ese que hay de artificial y superficialidad, y como critica a un historiador del arte que es muy soberbio, muy vanidoso, pues por eso pone el yo delante. Entonces eso tiene ahí su explicación. Fama, Till, que está basado en la guerra de los 30 años y demás, y alguna otra más como Malerzeit. Malerzeit, por ejemplo, fue una novela que no está traducida al español. Yo tuve que traducirla para mi trabajo fin de máster y la tengo ahí traducida, y la verdad es que he intentado llamar a muchas editoriales y ninguna está interesada. O sea, la autopublicación está muy bien, pero cuando quieres publicar algo en serie, una editorial en serie, aunque sea una traducción, ya cuesta más la cosa. O sea, ya tengo ahí la traducción hecha, claro. Y yo tampoco puedo meterme, porque esto es al ser de un autor, un bestseller, pues si tú les compras los derechos, pues claro, me tengo que sacar una segunda hipoteca sobre la casa, entonces tampoco es cuestión. Sigamos. Este hombre, lo curioso de este hombre es el estilo. Este hombre ha revolucionado un poquito las letras alemanas, porque toma mucho del realismo mágico sudamericano. Pensemos en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, pero él lo adapta un poco al público alemán. Él mete ahí más humor, que faltaba un poco en la novela alemana, humor, comicidad, alejarse de una literatura más o menos seria, y da su propio estilo, que se llama el realismo quebrado, donde, bueno, en cierto modo juega un poco con el tono de la novela. Pasa con esto, con La medición del mundo. Yo digo que va de dos científicos alemanes y uno se piensa en la típica biografía, cuando uno compra un libro que es de figuras históricas, pero este hombre juega un poco con nosotros, tira mucho de la ironía, mucho de la comicidad, en líneas generales mantiene lo que es la biografía de estas personas, pero se inventa cosas. O sea, se inventa cosas pues digamos, por darle ese tono un poquito alejado de la realidad, ese realismo quebrado, y hacer la novela un poquito menos seria y un poquito más cómica y más satírica. Entonces, bueno, está basada en la vida de los científicos Alexander von Humboldt y Carl Friedrich Gauss, es decir, tenemos ya lo del tema de la novela de la ciencia, vida de científicos. No es una típica novela de biografías, como acabo de decir. Tiene vidas paralelas que se cruzan. Aquí ocurre una cosa, lo de las vidas paralelas que se cruzan es un recurso que se suele utilizar en la literatura, pero es que en matemáticas el primero que intentó ver otra geometría que no fuera la geometría euclidiana, aquella en la que las líneas paralelas nunca se cortan, fue Gauss. Gauss fue el primero que se aventuró a pensar en otra geometría, lo que se llamó luego más adelante la geometría riemanniana, que dio lugar a la geometría que usó Albert Einstein para el espacio-tiempo curvado. Pero ya Gauss ya barruntaba esa idea. Lo que pasa es que, bueno, aunque hay cartas escritas con otros matemáticos de su tiempo, nunca se atrevió realmente a publicarlo, y acabó pues siendo desarrollado por Lobachevsky y Riemann. Pero es curioso porque la metáfora de un matemático que desarrolla una geometría en la cual las líneas paralelas se acaban cruzando, la acaba aplicando el autor del libro a la vida de estos personajes. O sea, son paralelos. Uno viaja por Sudamérica, descubre el canal que une el Orinoco con el Amazonas, mientras que el otro se queda en su casa en Alemania, da paseos por el monte haciendo topografía, porque para ganarse unos dineros extra pues se dedica pues a topografiar la campiña alemana. Entonces, mientras uno, además fue un comentario irónico que hace el propio Gauss, dice uno solamente es famoso si se dedica a viajar por Sudamérica, mientras que estoy aquí viajando por Alemania, pues nada, no me conoce nadie. Entonces, bueno, más o menos lo he parafraseado así, pero al final hay
es esa metáfora implícita entre el matemático que descubrió que las líneas paralelas se cruzan con el matemático cuya vida se acaba cruzando con su otro homólogo científico en Alemania. Entonces, también Humboldt y Gauss se pueden clasificar también con esta tipología de Haynes, como vamos a ver ahora después. Además se nos muestra el mundo académico, hay reuniones entre científicos, un congreso en Berlín donde finalmente los dos científicos se conocen en 1828 y se muestra el debate de las dos culturas en diversos aspectos de la novela. Los hermanos Humboldt fueron dos, Alexander y Wilhelm. Wilhelm recibió una educación más humanística, le enseñaron lenguas clásicas, bueno, en realidad lenguas clásicas se las enseñaron a los dos, pero Wilhelm fue más por la literatura y de hecho luego reformado el sistema educativo alemán. De hecho la Universidad Humboldt en Alemania no se llama por Alexander, se llama por Wilhelm. Mientras que Alexander recibió una educación más aplicada hacia la ciencia. Entonces ahí ya vemos esa dicotomía entre ciencia y letra. Y luego el autor, Kellman, pues hace expresar lo que muchos científicos a veces piensan desde los humanistas. Cuando dice, Gauss se encuentra con Wilhelm, el hermano, primero lo confunde con el que está en Sudamérica y luego habla así despectivamente de una obra de Voltaire que estaba siendo representada en el teatro, y más adelante cuando Wilhelm se vuelve a reencontrar con Gauss en el Congreso de Berlín en 1828 le dice que se está dedicando a la poesía. Y la cara de Gauss fue un poema, se alegró de dejar de darle la mano porque bueno, para Gauss un poeta pues eso no era no era así nada de digno de tener en consideración. O sea, pero eso es digamos el eterno debate entre ciencia y letras, pues que el autor hábilmente mete ahí en la novela. Bueno, aquí hablamos un poco de los científicos. Alexander von Humboldt es aventurero, sí, pero principalmente es un científico idealista, ¿vale? Entonces, él hace todo por el avance de la ciencia per se. De hecho, en el viaje que va a Sudamérica, recalan en Canarias y se dedica todo el viaje a medir la posición, la longitud y la latitud con un sextante como ese, de manera que además incluso predijo las corrientes oceánicas que hasta entonces no se conocían, y llegó y le dijo al capitán el día de antes: mañana llegamos a puerto. Le dijo el capitán: ¿cómo vamos a llegar mañana a puerto? Vas a saber tú más que yo. Y al día siguiente el barco acabó llegando a puerto. Entonces, pues bueno, o sea, era la típica mentalidad prusiana de yo mido, muy cuadriculado, pero en el fondo un idealista. O sea, hacía la ciencia pues por el bien del avance de la humanidad. Luego está Carl Friedrich Gauss. Vamos a ver, esto es como el autor lo representa en la novela. Ya he comentado antes que el autor se permite muchas licencias, o sea, no es la típica novela biografía al uso. Aquí lo presenta como un cascarrabias, o sea, siempre se está quejando de los que le rodean, de la familia, al hijo lo tiene martirizado, le dice que es poco menos que un inútil. Cuando van en carruaje al Congreso en Berlín, coge el libro que está leyendo el hijo, dice: gimnasia alemana, esto no vale para nada, y lo tira por la ventana. O sea, el autor da estos toques de humor. Y luego también pues digamos que usa los pensamientos de Gauss como una forma de hablar al lector, o sea, porque como van en el carruaje y me dicen: vaya que estoy aquí aguantando los baches y demás, tendrían que poner unos carruajes con suspensiones más modernas, pero quizás dentro de 200 años habrá unos trenes que nos lleven de Cotinga a Berlín en 1 hora, y los demás en el carruaje lo miran así como extrañados, como diciendo: ¿qué está diciendo el hombre este? Que va a haber trenes rápidos que nos lleven tan rápidamente a Berlín. Pero claro, eso no lo pensaba el verdadero Gauss, eso es pensamiento actual moderno que el autor introduce en este personaje. Entonces, por eso, de aquí viene lo del realismo quebrado, o sea, juega el autor un poco con lo que es el tono general de la novela. Y una cosa muy interesante es que Daniel Kellman es hijo de un director de cine y una actriz. Entonces ha llevado, digamos, el cine muy dentro de sí, en su familia. Y de sus novelas de éxito se han sacado adaptaciones a películas. Describe
en guiones de cine, te escribe obras de teatro, ensayos filosóficos, etcétera. Y aparte, pues ha participado en alguna de las adaptaciones de sus películas. Ahí lo vemos haciendo el chambelán de la corte entre los actores que hacen de Gauss y de Humboldt. Hace un breve cameo ahí, o sea, hace un par de líneas y poco más, pero en la versión alemana de la película, en la versión original, él es el narrador, la voz en off, o sea, cuando va narrando la vida de Humboldt y de Gauss, es la voz de Kellman. Yo como escuché claro, si lo escuchamos en español lo dobla otra persona, pero cuando yo lo escuché en alemán dije, anda, pero si este es Kellman hablando. De hecho, Kellman ha cogido a uno de sus propios libros, los ha grabado en audiolibro. No, lo que no suele ser habitual a veces en estos autores de bestseller. De manera que cuando uno lee algún audiolibro de estos de Kellman, está escuchando al propio autor también hablando hacia nosotros. Y entonces esta afición por el cine, por lo que también me ha llevado a comentar esta faceta de este autor. Bueno, ya para acabar, que me estoy extendiendo demasiado, las conclusiones, pues bueno, las que ya hemos sacado. La ciencia es un tema bastante fundamental en nuestra sociedad, por eso hacemos estas reuniones, y también está la literatura. Como está la literatura, es un objeto de estudio, de estudio de la investigación literaria. Además, los científicos, como son los que hacen la ciencia, es un motivo dentro de esas novelas de temática científica y donde la caracterización de esos personajes puede ser además estudiada, como hemos visto, en una serie de tipologías básicas. Y ya por último, pues aunque también es un tema que se ha tratado en toda la historia de la literatura, pero que actualmente, pues debido a la importancia que tiene la ciencia en nuestra sociedad, se sigue tratando por parte de los autores contemporáneos. Bueno, y muchas gracias por su atención.